buenas tardes a todos. Ante todo, les habla Jairo Perilla. Yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Soy también profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y lo primero que quiero es darles un saludo a nombre de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud, que esta emergencia del COVID-19 no los esté afectando, ni a ustedes ni a sus seres queridos, y que sigamos todas las instrucciones del gobierno para salir de este impasse lo más rápido posible. Impasse pues que nos ha traído muchas consecuencias. Ya les hemos informado que a la asociación nos tocó aplazar nuestro 30 Congreso Colombiano de Ingeniería Química, que estaría programado para el año entrante, en algún momento el segundo semestre, en la medida que vayamos conociendo las indicaciones de las autoridades nacionales y locales, iremos definiendo una fecha más exacta, pero trataremos de hacer un congreso con los mismos invitados, con la misma calidad. Ya tenemos muchas cosas y queremos pues encontrarnos con ustedes nuevamente en este congreso, que lo tendremos en el segundo semestre. En estos tiempos de crisis pues hemos escuchado muchas noticias que a veces nos desalientan como ingenieros químicos. Nos están marcando que hay un porvenir que no está bastante claro, las empresas están cerrando, y pues sobre todo para profesionales nuevos, para estudiantes que están terminando esta bella carrera de ingeniería química, pues uno puede ver que las cosas van a estar mal y que vamos a tener una mirada pesimista. Sin embargo, es en los momentos de crisis en los que más debemos mantenernos fuertes, en los que más deberemos pensar de forma positiva, y de esa forma, pues desde la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, con el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, pues hemos organizado esta primera conferencia y vamos a tener una serie de conferencias. La conferencia de hoy la titulamos Liderazgo en tiempos de crisis. Está a cargo del doctor Gustavo Mutis. Déjenme decirle algo acerca del doctor Gustavo Mutis, aunque trataré de resumir pues su gran trayectoria. El doctor Mutis es presidente del Centro de Liderazgo y Gestión, es abogado de la Universidad Javeriana, con posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes y especialización en liderazgo de la Universidad de Harvard. Ha ocupado cargos directivos en diferentes empresas de muy alto nivel, incluida Exxon, Roche, el Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de Justicia. Ha sido profesor de liderazgo en alta gerencia en la Universidad de los Andes y es profesor asistente en la Universidad de Harvard. Es conferencista nacional e internacional y miembro de juntas directivas de importantes empresas de la región. El doctor Mutis ha sido consultor para equipos directivos de Ecopetrol, Banco de la República, Presidencia de Colombia, Alcaldía de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, ISAGEN, Microsoft, Pepsi, Grupo Bolívar y Alpina, entre muchas otras. También dirige el programa de Transformative Business Leadership, del cual ha asistido 230 presidentes de las principales empresas de la región. Junto con el doctor Mutis nos colaborará el profesor de la Universidad Nacional, el ingeniero Carlos Garzón, que permítame hago una breve presentación. El ingeniero Garzón es ingeniero químico y máster en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Fue fundador y gerente de varias instituciones relacionadas con el desarrollo económico y con gestión de tecnología e innovación. Ha sido vicerrector general de la Universidad Nacional, rector encargado y actualmente se desempeña como director nacional de planación de la universidad, cargo que ya ha desempeñado en 3 ocasiones, y también ha sido jefe de planeación de las Secretarías de Desarrollo Económico e Integración Social y del Distrito Capital. El ingeniero Garzón pues va a encargarse de un acompañamiento al doctor Mutis y tendremos yo creo que una charla muy amena. Antes de darle la palabra al doctor Mutis, permítanme presentarles la próxima conferencia que tendremos en este nuevo ciclo, en este ciclo, que si me ayudan por favor. Esta conferencia se llama Retos y oportunidades de la industria química frente a la crisis del COVID-19. Será también un mensaje muy positivo. Va a estar a cargo de la doctora Juliana Bejarano García, que es la directora del Comité de la Industria Química de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Esta conferencia será el próximo jueves, el 14 de mayo a las 5 de la tarde. Se registran de la misma forma para esta y seguro que vamos a obtener unos aprendizajes tan importantes como los que vamos a tener hoy. Entonces, pues sin más, yo los dejo con el doctor Mutis y con el ingeniero Carlos Garzón para que pues disfrutemos todos de esta importante conferencia. Muchas gracias y nuevamente un saludo desde la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia.
Bien, un cordial saludo para todos los asistentes. Doctor Jairo, muchas gracias por su presentación. Un saludo muy especial para el profesor Carlos Garzón, colega con quien estamos intentando influir mucho en los temas de liderazgo en la Universidad Nacional en Colombia. A Gerardo Rodríguez, el profesor Rodríguez también ha estado muy vinculado con nosotros hace algún buen rato con esta lucha por gestionar el liderazgo con un nuevo paradigma, y a todos los participantes de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, del Consejo Gremial, y particularmente a las personas jóvenes que están hoy en el auditorio. Un saludo muy especial, un saludo cordial, los recién egresados, personas que están entrando al mundo de las empresas también, a los ejecutivos presentes. Un honor muy grande poder compartir con ustedes. Ya hemos pensado que la mejor manera de hacerlo es quizás dejar unos planteamientos iniciales por unos 30 minutos máximo, para que después sí podamos conversar con el profe Garzón, y lo mismo hacerlo con ustedes los participantes, tratando de responder algunas preguntas. Yo no quisiera arrancar sin decir de pronto cuál es el final. Lo que pretendo con esta conversación con ustedes es mostrar el inmenso poder que tenemos los seres humanos, individual y colectivamente, para no solamente adaptarnos a la famosa, a la espantosa, a la muy difícil crisis producto del COVID, sino gestionar una transición, porque la historia nos muestra que estas crisis también, como es de perogrullo afirmar, son oportunidades importantes para ejercer poder, entendido poder como la capacidad que tienen todos los seres humanos de gestionar su propio liderazgo, el liderazgo de las empresas, el liderazgo de la comunidad, el liderazgo del país. Vamos a plantear este objetivo final a través de tres ideas fuerza, de tres momentos, para ser muy concreto. Uno, ¿cuáles son mis observaciones respecto a lo que está sucediendo con la pandemia? ¿Qué son las lecciones que yo personalmente he podido extraer de eso? Segundo, dada esa transición entre la crisis y la emergencia galopante hacia un nuevo ordenamiento, ¿cuál es el liderazgo que se requiere para gestionar esa transición? Ahí estaremos desafiando algunas de las suposiciones básicas sobre qué es el liderazgo. Y tercero y último, todo el tema de aprender. En esta transición, creo yo, la mayor capacidad que se puede desarrollar a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel país, es aprender, porque todo lo que habíamos aprendido en tiempos atrás parece que no va a ser útil para gestionar un futuro mucho más próspero y de mayor bienestar. Entonces, esas son las tres ideas fuerza que quisiera trabajar, y quisiera arrancar por mi observación respecto a esto, y es muy simple, obviamente, y es: parece increíble, parece sorprendente que un organismo diminuto, invisible, así de pequeño, tenga tanto poder, tanto más que el poder ser humano, el poder del ser humano para crear antibióticos o anticuerpos o sistemas inmunológicos o vacunas. Es en la historia la primera vez, creo yo, que realmente hay un fenómeno de parálisis mundial a través de la influencia de ese microorganismo que en alguna manera se expresa diciendo: señores, no más, no podemos seguir agrediendo a la naturaleza. En alguna manera esto no es nuevo per se, o sea, la historia de la vida es la historia de varios ciclos, de varias etapas, de varias eras, ciclos evolutivos que marcan y demarcan la historia de la humanidad, y que generan, incluso posterior a grandes catástrofes como guerras, como terremotos, como muchos otros desastres, generan ciclos evolutivos importantes, y pasamos de la era industrial a la tecnológica a la digital. Hoy por hoy estábamos a puertas de una era fascinante del conocimiento, en la que ustedes, muchos de los cuales conocen este concepto de las convergencias de las ciencias, la
biotecnología, ustedes son expertos en eso, la nanotecnología, la informática, el mundo cognitivo, el mundo del cerebro. Todas esas ciencias confluyen hoy por hoy en una nueva era, pero aparece en alguna forma el COVID y nos dice, señores, ustedes no pueden seguir destruyendo la naturaleza. Y a la fuerza, porque incluso nos lo venía diciendo en algunas maneras, con terremotos, con la muerte de cientos de miles de animales en Australia, con tsunamis, con muchas dificultades, tratando a la naturaleza de mostrar que el ser humano no puede, repito, seguir agrediéndola de alguna manera. Incluso nos lo venía anunciando también el Papa Francisco. Yo no soy una persona devota religiosa, me parece más interesante la espiritualidad, pero ciertamente en su encíclica Laudate Si plantea cómo efectivamente hay un nuevo ordenamiento, cómo incluso habla de la ecología del ser, habla del cuidado de la casa común, casi que en forma premonitoria a lo que podía estar sucediendo. O sea, la historia tiene estos ciclos y la naturaleza, infortunadamente, se encarga de algunos de esos desastres, pero nunca en mi observación había sido de carácter global. Nunca en alguna manera todo el mundo ha tenido que parar a reflexionar qué es la vida, qué es lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, cómo cuidar la salud individual, la salud de mi familia, cómo regresar a nuestro origen, a nuestro hogar, a nuestra placenta como sociedad, como seres humanos, incluso en un mundo muy agitado, lleno de modelos económicos y de éxitos ficticios y de luchas por el poder en los cuales estábamos amenazando la vida nuestra en Colombia, pues ustedes todos saben, ha tenido muchas dificultades para ser preservada por nosotros mismos y atacamos a los páramos y hacemos proyectos que tienen un desastre ecológico. En fin, entonces en alguna manera lo que yo creo que estaba pasando es que estábamos destruyendo nuestro propio hábitat, incluyéndonos a nosotros mismos, hasta que la naturaleza, que es sabia, dice no más con esta guerra. Y en alguna manera, como la naturaleza no puede colapsar y se siente agredida, nos muestra cuán vulnerables somos y cómo un organismo así de pequeño es capaz de parar el mundo a la fuerza para que el mundo se cuide más, para que el mundo se respete más, para que el mundo en alguna manera sea más corresponsable por el futuro. Por tanto, concluyo mi observación. Creo yo que lo inteligente es observar esas mismas leyes de la naturaleza que nos presionan de alguna manera para defender la vida, para que no haya más muertes, para que no solamente podamos descubrir vacunas contra esta gravísima COVID, sino también vacunas contra nuestro ego, con nuestra capacidad de estar en silencio, de generar relaciones y transformaciones que agreguen valor, en alguna forma proteger la vida para no solamente sobrevivir, que nos corresponde ahora, sino para supervivir. O sea que el nuevo ordenamiento tiene que ver con la vida misma, con respetar la vida, y en alguna forma, creo yo, se anticipa un cambio de paradigma. Las revoluciones finalmente son cambios de eso, de paradigmas, de creencias sobre el arte, sobre la moral, sobre la ética, sobre la política. Y yo sí creo que estaba haciendo agua, en alguna manera, el modelo de desarrollo, nos decían antropocéntrico, centrado en el hombre, pero esa fue la debacle, que no miramos el ecosistema completo, y estábamos únicamente pensando en nuestro propio bienestar. Ahora la ecuación es una ecuación de salud, de mundo saludable, de organizaciones saludables. O sea, hay un nuevo ethos, pathos y logos, hay una nueva ética respecto a la vida misma, hay una nueva empatía necesaria para lograrla, logos, hay una lógica que es a la cual yo me quisiera referir más adelante. Además es totalmente desconocido, entonces todo lo que nosotros habíamos aprendido, incluso, y aquí viene la segunda idea fuerza, ¿qué es el liderazgo
pues en alguna manera vamos a tener que observar esa figura, si se quiere, de una manera diferente, porque se requiere un nuevo tipo de liderazgo para gestionar la transición de sobrevivir a supervivir, de pasar de la crisis a navegar en un ordenamiento nuevo, en una nueva concepción del progreso y el desarrollo que, déjeme decirlo desde ahora, tiene que ver con el bienestar integral, el bienestar del ser humano, el bienestar de la familia, el bienestar de las empresas, el bienestar de la sociedad y el bienestar y sobre todo el bienestar del ecosistema completo que estábamos destruyendo. También entonces hay un cambio de paradigma respecto al liderazgo. Estábamos muy centrados en el líder, la figura de autoridad, la figura de control, la figura de mando, la élite social que está en alguna forma orientando y dirigiendo el país o una empresa o una universidad. Pero en esa debacle cometimos un error que en el Centro de Liderazgo y Gestión hemos denominado la liderodependencia. Hemos creado la figura del líder masculino en su gran mayoría de veces, un prohombre que todo lo sabe, que nos lleva a la tierra prometida, que sabe cómo gestionar el cambio, que confunde de alguna manera el liderazgo con autoridad y él cree normalmente que es la persona, y ese es donde viene la debacle del ego, capaz de liderar la transformación de la sociedad a ese nuevo ordenamiento. Entonces, el nuevo paradigma es del liderazgo colectivo, del liderazgo transformador, y entendido no como un atributo de personalidad, no como si eres un líder empático o simpático o histriónico o afiliativo o estratega, sino cómo gestionamos colectivamente el liderazgo, porque si mi premisa mayor respecto a cómo construir ese bienestar colectivo es cierta, cómo transitar hacia ese nuevo ordenamiento, sería imposible que un solo ser humano, por muy inteligente, muy brillante, pudiera lograr eso. De hecho, la historia de los grandes líderes de la humanidad es que construyen liderazgos, no generan dependencia, sino que construyen una capacidad colectiva de liderazgo, no entendido como atributos del ser, sino como la capacidad de una comunidad de gestionar procesos de transformación, de transformar la realidad para beneficio de ese bienestar integral de toda la comunidad. O sea, la comunidad se vuelve corresponsable de gestionar ese liderazgo y es una capacidad que tenemos que, de alguna forma, ejercitar, porque el liderazgo es un ejercicio, como el músculo del cerebro o el músculo corporal. Tú gestionas el liderazgo de alguna manera en el terreno de las realidades, no en el terreno de las utopías, ni muchísimo menos en el terreno únicamente académico. O sea que lo que queremos plantear nosotros es que el liderazgo es el poder que tiene una persona o una comunidad de transformar la realidad, de gestionar cambios que tengan en alguna forma impacto en ese bienestar. Y es un reto mayor porque obviamente implica un nuevo paradigma que quisiéramos de alguna forma explicar. Lo primero es que en la gestión del liderazgo se confunde el liderazgo con autoridad. Y claro que la sociedad y la comunidad, todos los seres vivos, y vemos los microorganismos también, que nos enseñan tanto, que entre otras tienen una inteligencia superior de miles de billones de años de mayor memoria genética, nos enseñan que en alguna forma sí hay algunas, si se quiere, jerarquías, algunos organismos encargados de dirigir, de orientar, de proteger a la sociedad. En alguna manera nosotros nombramos, elegimos líderes para que efectivamente orienten y tomen decisiones, sobre todo en las primeras fases de una crisis, en este caso, a la cual llamamos retos técnicos, en los cuales hay un know-how, en los cuales hay un conocimiento, en los cuales hay expertise. Pero de alguna manera el liderazgo va más allá que la autoridad misma. Claro que hay que ejercer autoridad y tomar decisiones, para eso existen los líderes y sus roles de presidente, alcalde, etc. Sin embargo, no es suficiente cuando hay un cambio de era tan espectacular como el que estamos viviendo ahora. Se requiere entender las fases de esta transición, entender el ciclo evolutivo donde está
y ejercer el liderazgo que llamamos y llama el profesor Ronald Heifetz, muy cercano a todo este trabajo que se está haciendo con la Universidad Nacional, los retos adaptativos, los retos técnicos versus los retos adaptativos. Se requiere autoridad, conocimiento, ejercer el rol cuando hay una crisis y cuando una persona, a manera de ejemplo, está con un infarto y entra al cuarto donde va a tener una operación de cirugía, pues la sociedad confía en que ese médico que tiene un know-how pueda en alguna forma controlar esa emergencia aguda y asegurar que el paciente de alguna manera se estabiliza y tiene todo un sistema conocido, un andamiaje de conocimiento y de interrelación que permite en alguna forma estabilizar al paciente. Pero de ahí, cuando el paciente salga al mundo real y la gente y el mismo médico le diga que tiene que dejar de fumar, de hacer ejercicio y tener una dieta diferente, ese reto adaptativo le corresponde a esa persona, quizás a su familia, en la cual el médico orienta y dirige, pero no sirve su autoridad para exigirle, como si lo puede hacer en los retos técnicos, de alguna manera tome decisiones de fondo con su propio cuerpo. O sea, el liderazgo tiene que ver con la capacidad de devolverle a las personas y a los grupos su corresponsabilidad por los retos adaptativos, que es particularmente lo que puede suceder después de la crisis que estamos viviendo, porque viene una etapa de pura adaptación, una etapa de transición y finalmente una etapa de evolución. O sea, nos adaptamos al cambio, pero además de eso, gestionamos una transformación importante. Ahora, ese liderazgo está sustentado en observar el sistema, porque el sistema va a tener un desequilibrio muy grande. La comunidad va a sufrir muchísimo, incluso nosotros mismos, nuestras familias, hay un desequilibrio muy grande, hay unas pérdidas muy grandes de todo tipo de vida, de poder, económicas, y no puedes hacer nada, no es simplemente un ejercicio de optimismo y mucho menos decir síganme que yo tengo las respuestas. En el adulto del liderazgo es la capacidad de usar la dialéctica y la narrativa del liderazgo para de alguna manera colectivamente asumir todos el proceso de descubrir, de explorar, de equivocarnos, de intentar controlar de alguna manera ese desequilibrio para que no estalle la olla de presión ante tanta presión que estamos teniendo todos, ni tampoco nos olvidemos de la realidad y tratamos de pensar que todo va a volver a la normalidad. Vamos a tener que navegar en una nueva cultura y de alguna manera lo que quiero decir es que el liderazgo tiene que ver con la capacidad que tenga esa comunidad de gestionar esa transición hacia elementos de bienestar colectivo. O sea, el ejercicio del liderazgo tiene que ver, y este es el tercer elemento, con de alguna manera lograr que esa comunidad que esa persona lidera sea una comunidad que aprende, que reaprende. A mí me parece que la lección grande que nos está sucediendo ahora tiene que ver con eso, con que incluso la revolución, el cambio de paradigma es tan grande que desafía la sola palabra aprender. ¿Qué significa aprender? Así como desafía qué significa el liderazgo y un cambio de paradigma. Aprender no tiene nada que ver con recibir conocimiento, con emitir conocimiento, con transferir conocimiento hacia un auditorio que después va y repite en alguna manera lo que se dijo o lo que entre comillas aprendió. Adaptarnos y evolucionar es una capacidad evolutiva que implica de alguna manera unas nuevas competencias del aprendizaje. Tiene que ver con aprender a observar, tiene que ver con autodisciplina, tiene que ver con la atención plena a la cual al final le voy a dedicar unos minutos. Es que mira, si rescatamos nomás la esencia, el origen, porque las revoluciones también tienen que ver con regreso al origen. Aprender es una palabra muy hermosa y hay muchas formas de aprender. La primera de las cuales es aprender a ser. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué me conecta? ¿Cómo me lidero a mí mismo? Autarquía, de la cual vamos a hablar al final de un minuto. Aprender a aprender, que es una vivencia. Tú no aprendes
de un profesor, tú aprendes de tu experiencia en la vida diaria. Incluso aprender es un fenómeno colectivo, es un fenómeno familiar en los primeros años de vida de un niño, pero siempre ha sido un fenómeno colectivo, no simplemente una repetición. Aprender a desaprender, que es quizás el reto grande de esta evolución. Vamos a tener pérdidas, vamos a tener que enfrentar la muerte de seres queridos, vamos a tener que desaprender apegos a los factores económicos, sociales, tradicionales. Vamos a tener que aprender incluso, no solamente a desaprender, sino a vivir. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa mi vida? ¿Qué significa mi coherencia con la familia? ¿Cómo aprendo incluso a convivir para asegurar el bienestar, convivir no solo con la sociedad, con la familia, con la empresa, sino con la naturaleza de la cual interdependemos tanto? No podemos tener salud propia si la naturaleza la estamos destruyendo por otro lado. Incluso aprender a morir, aprender a desapegarnos del todo de la vida misma y en caso de estar vivos de muchos apegos que todos los seres humanos tenemos. Entonces la hipótesis de trabajo que estoy planteando es que aprender a vivir tiene que ver con la esencia del liderazgo, incluso el liderazgo personal, esa palabra tan hermosa de autarquía, porque aprender a gestionar mi propia vida y mi transición en este momento difícil, mucha de la gente joven que me honra estar compartiendo con ustedes, porque quisiera estar al revés oyéndolos, seguramente la incertidumbre genera mucha tensión, mucho estrés, incluso muchas frustraciones seguramente. Entonces la pregunta, y esa va a ser los últimos 10 minutos de mi charla para poder conversar con todos ustedes y con el profesor Garzón, tiene que ver con, en alguna manera, yo tengo que gestionar el liderazgo de mí mismo y entender esa misma transición para ser un ser humano más vital, más conectado con mi propósito superior. Las empresas también, las empresas tienen que convertirse en organismos vivos e inteligentes que gestionan relaciones, que son sistemas abiertos, complejos, interdependientes, que también tienen que adaptarse. Lo pasa en el Centro de Liderazgo y Gestión, estamos en un momento muy difícil de adaptarnos y de evolucionar con pérdidas que estamos viendo y que vamos a ver más a menudo, y sin mapas muy comprensivos que nos guíen. Nos guía es un propósito superior, la capacidad de generar valor. Igual a ti como ser humano, mucho más si estás en esta juventud en la cual esa energía focalizada, esa conexión con tu esencia, con tu origen es fundamental. Quizás la lección mayor que nos puede estar dando la naturaleza misma es que guardemos un poco de silencio, que oigamos nuestras voces, que oigamos las voces de otros seres queridos, que de alguna manera generamos. Ustedes como ingeniero químico lo saben porque ustedes son transformadores por naturaleza. Las fuerzas de las leyes físicas y biológicas, ustedes las transforman en servicios tangibles para la humanidad. Pues apliquen eso mismo, ustedes son profesionales cuya ciencia, cuyo conocimiento es más útil que nunca para la sociedad. Ustedes saben cómo hacer las transformaciones y cómo relacionar elementos que parecerían de alguna forma no conexos, cómo conectarlos. La vida es de relaciones, de conexiones entre casi que imposibles para generar productos de alguna manera que tengan utilidad para la sociedad. Y ustedes como transformadores saben que no hay respuestas exactas desde el principio. O sea, a nivel personal tenemos que entender que es un proceso de exploración, de posibilidades, de intentar nuevas formas, no solamente con optimismo, sino con el rigor de un científico o de un artista que está haciendo de su vida un momento de muchas dificultades, pero también un momento de transición. Tú mismo vas a tener que gestionar pérdidas. ¿Dónde está tu desequilibrio? ¿Cuál es el rango de desequilibrio económico, familiar, personal que puedes soportar? Pero si tu energía de alguna manera se va mutando hacia cuál es la evolución que hay en mí en esto, y cuál es la evolución en mi familia, y cuál es el bienestar que puedo crear en mi empresa, y cómo puedo innovar, porque
el desequilibrio tiene que ser productivo, no solamente adaptarnos y de alguna forma sobrevivir, concluyo, sino gestionar esa transformación, asegurar que de alguna manera podamos nosotros, y nadie sabe en cuánto tiempo, navegar por estas aguas turbulentas y desconocidas, pero el dueño del barco, el timón de tu propio barco eres tú, y no podríamos quedarnos únicamente lamentando las diversas dificultades. Y repito, no es un tema emocional únicamente o de motivación, de hecho yo no, nuestra labor no es motivarlos a ustedes, sino compartir algunas reflexiones que tienen como sustento, y con esto termino, insistir en, como empecé, que hay mucho poder dentro de nosotros mismos para generar un liderazgo innovador, para generar incluso un liderazgo en nuestra propia mente. Nuestra mente es una loca muy atrevida y tenemos que focalizarla, tenemos que poner el canal de la curiosidad, de la creatividad, de la innovación a gran escala. Tenemos que gestionar un liderazgo emocional, cómo son mis emociones, cómo son de las de mi familia que está perdiendo dinero, empleo. Tenemos que cambiar de los paradigmas del estatus, de las dificultades, o que se me muere un ser querido. Entonces nos toca ser no solamente muy empáticos, sino tener la inteligencia emocional con nosotros mismos para ser resilientes, pero sobre todo para tener una disposición a aprender. Yo creo que la inteligencia, incluso se sabe que una persona está viva y es inteligente en la medida que está aprendiendo permanentemente nuevas cosas. Incluso, termino, se requiere una inteligencia espiritual fundamental en esta nueva era, por así decirlo. Tu nivel de conciencia respecto a tu rol en la vida, a tu propósito superior, a tus valores, a tu coherencia, incluso a tu capacidad de gozar la vida, de ser un ser humano respetuoso por la vida, pero que disfruta la cantidad de maravillas que nos da la misma naturaleza para beneficio de nosotros. Espiritualidad aplicada, ser consciente también de la posibilidad física de no hacerme daño, de tener salud, en alguna forma incluso de mantener mi mente, porque termino con una frase de Aristóteles, que decía que todo arranca por lo que tú piensas. Lo que tú piensas genera una acción, la acción genera un comportamiento, el comportamiento genera un hábito, el hábito es lo que te da tu carácter y tu carácter es tu destino. Es una secuencia muy bonita, pensamiento, acción, comportamiento, carácter, hábitos y por tanto tu destino. O sea, tú eres dueño de tu destino. Y en alguna manera tu salud mental, tu salud física es el motor de la transformación de la sociedad. No pretendes que otros evolucionen si tú no aprovechas esta oportunidad para evolucionar tú mismo y de esa manera ser una persona más coherente y que pueda de alguna manera conectar con tu comunidad, con tu familia, de una manera, incluso la neurociencia nos enseña mucho, y mucha más presencia, de más atención plena, de una vibración. La ley de la vida es la ley de la vibración, la ley de la energía, una ley invisible, que es capaz incluso tanto de generar daño como lo estábamos haciendo de alguna manera, pero sobre todo de generar bienestar, bienestar colectivo. Colegas, hasta aquí los 30 minutos exactos que me dieron para generar un poco el debate y poder compartir con el profesor Garzón algunas ideas y escucharlos a ustedes también. Muchas gracias, Gustavo. Gracias también al Consejo Profesional y a las cerca de 300 personas que nos están escuchando. Vamos a hacer un diálogo de unos 15 minutos y los otros 15 lo vamos a dedicar a contestar preguntas de los asistentes. Gustavo, esta semana en el artículo que te publicó El Tiempo, hacías una analogía entre este momento en el que estamos enfrentando todos unidos a un enemigo común que, como tú decías, es invisible, es microscópico, pero a la vez tan poderoso. Pero hacías una metáfora ahí llevando esa
analogía a construir un propósito nacional. ¿Por qué no nos desarrollas más ese punto de aprovechar ese alineamiento de todas las fuerzas para que ayudemos a construir una nación en paz? Gracias. Sí, digamos, ese es el reto. Déjame lo pongo con dos ejemplos, quizás Alemania y Noruega. Posterior a la guerra, se replantea qué es lo que hace una revolución es plantear qué es aquello que es esencial, qué es aquello que nos une, no obstante las inmensas diferencias que nosotros tenemos, qué es aquello que puede convocar a una sociedad a un desempeño superior de sí mismo colectivamente, individualmente, socialmente, incluso políticamente. Entonces, el propósito superior se vuelve no solamente cuál es una visión del país o de la empresa o del individuo. En el 2050 seremos una sociedad sin desastres, no sé qué más allá. No es un sueño ni una meta el Producto Interno Bruto llegar a tanto, sino como en el caso de Alemania, es casi que un rescate de los valores, de la ética fundamental, de para qué existimos. Entonces se genera un pacto social, un contrato social, decía Rousseau y Montesquieu, a partir del cual hay una brújula nueva, una brújula que rescata. A mí me sorprende porque a nivel, por ejemplo, de los países, la gran mayoría de los países que se transformaron es como regresando a su etnia, a los valores que hacían que los alemanes fueran los alemanes, a la disciplina de los alemanes, a la responsabilidad de los alemanes, a la interdependencia de los alemanes, al rigor de los alemanes, pero convocan en el caso de Alemania a una nueva ciencia, a una ciencia de investigación, a un poder territorial muy grande, pero transformado con la educación. Entonces hay un propósito superior en Alemania que tiene que ver con la educación dual, en la cual la responsabilidad de educar a la sociedad es no solamente de la universidad, sino de los institutos de investigación y de las familias y de la región. Entonces, como en Colombia estamos tan divididos y tan polarizados, seguramente este virus nos puede ayudar como a reflexionar a cuáles son los tres esenciales, hablamos de acupuntura, los tres puntos donde nosotros pudiéramos generar un circuito nuevo, mucho más corresponsable y menos dependiente del presidente o de la alcaldesa de turno. Eso fue lo que hace que Noruega sea un país de bienestar integral tan interesante. Claro, por el petróleo, pero también decidieron hacer un fondo común económico muy grande con las reservas del petróleo y ellos hoy literalmente son dueños de su país. No estoy hablando de ningún modelo a copiar, sino que de alguna manera podamos nosotros incluso metodológicamente transitar en un acuerdo sobre lo fundamental que tanto se habla en Colombia hace rato. Gracias, Gustavo. Yo creo que muchos de los asistentes se estarán preguntando si el liderazgo nace con algunas personas o se hace a lo largo de la vida y si en cierta forma a través de diversos mecanismos uno puede formarse como líder. ¿Cuál es tu experiencia en eso, Gustavo? Y como qué pistas pudiéramos darle a los asistentes respecto a cómo madurar sobre sí mismo una capacidad de liderazgo? Sí, yo creo que, Carlos, esa es la pregunta de fondo. Lo que pasa es que si no cambiamos el paradigma o la hipótesis de qué es el liderazgo, no la podrá responder. Si el liderazgo es autoridad, si es carisma, si tiene que ver solamente con el poder formal reservado para muy pocos, pues seguramente no se nace el liderazgo, sino que se hace en el camino, en la gestión de la posibilidad de escalar posiciones de poder y de autoridad, por así decirlo. Nuestro paradigma es totalmente diferente. Si el liderazgo es una capacidad de transformar la realidad, incluso en forma colectiva, realmente uno nace líder. De hecho, a partir de la juventud misma, de la capacidad que tenga la juventud de liderarse a sí mismo, es donde está el futuro, no solamente de nuestra patria, sino de nuestras familias y las siguientes generaciones. No solamente el seguir a un líder caudillo, sino la capacidad que tú tienes desde que naces de ejercer poder, de ejercer liderazgo
de la manera como lo estamos haciendo con esa palabra, repito, tan bonita que es autarquía, liderazgo de mí mismo. Y es muy difícil y es prácticamente imposible, creo yo, como seres humanos ser coherentes 100%, pero tú naces libre, naces, bueno, además de libre, naces líder. Lo que pasa es que la sociedad va castrando, escúcheme, esa posibilidad de ejercer liderazgo y tu mutación mental está tergiversada hacia entender liderazgo, incluso como poder económico, como poder formal, como autoridad. Si tú tienes dentro de ti mismo la capacidad de gestionar tu liderazgo, lo que hay es que ejercer el liderazgo, tomar decisiones que te generen a ti y a tus núcleos cercanos bienestar, capaz de redirigir tu vida. Incluso no solo capacidad de errar, sino levantarnos de los inmensos errores y pasiones y dificultades que todos los seres humanos tenemos en la vida. Incluso alguien diría que venimos a gestionar precisamente nuestro reto fundamental es gestionarnos a nosotros mismos. Si tú miras todos los libros importantes de la humanidad, la Biblia, la Odisea, el Quijote, los clásicos, son historias narrativas de cómo liderarnos a nosotros mismos. Entonces sí creo que ese es un ejercicio permanente y se forma la otra parte de la pregunta haciendo liderazgo, gestionando el liderazgo, aprendiendo nuevos hábitos, observando con más calma, no reaccionando tan rápido, defendiendo mi vida y mi salud y mi bienestar, defendiendo mi origen, mi vocación, incluso soñando. Yo sí creo que es fundamental formarse desde el punto de vista de entender que también nosotros tenemos un propósito superior de vida y que no siempre sale bien, que la capacidad de gestionar capacidades y competencias para las frustraciones que tenemos nosotros mismos gestionando liderazgo son claves. Ahora, no creo que uno se forme el liderazgo de la forma tradicional de una clase o un libro. El liderazgo, sobre todo el personal y también el colectivo, se gestiona como el amor, como la danza, bailando, amando. Uno aprende a ser papá de sus hijos es gestionando ser papá, por mucho libro y por mucha teoría que haya sobre eso. Sí, gracias. Estaba acordándome, oyéndote, acerca de la experiencia de la séptima papeleta que iniciaron una idea de hacer una consulta pública que terminó en constituyente, que terminó en liderazgos múltiples de las personas que trabajaron esa idea siendo tan jóvenes, siendo estudiantes, muchos ellos en esa época, ¿no? Entonces, digamos que esa idea sumada a algo que es evidente ahora a raíz de la crisis y es la importancia de ser autónomos, hablando ya de ciencia y tecnología. Fíjense cómo, digamos, las urgencias tecnológicas necesarias para resolver la crisis del coronavirus implican que dependemos de unas personas que han desarrollado tecnologías que son las que permiten que la gente sobreviva sí o no. Es un reto, digamos, para nosotros los ingenieros químicos, es un reto para la biología, pero sobre todo es un reto para la nación entera crear esas capacidades para resolver asuntos tecnológicos que son, fíjense ustedes, de vida o muerte, ¿no? O sea, yo creo que esa lección tenemos que incorporarla mucho en nosotros los ingenieros y los científicos para que encontremos, digamos, un camino para resolver esas debilidades nacionales y ser mucho más incisivos. O sea, hay un reto evidente, hay una posibilidad tecnológica. Entonces te daría esta pregunta, es decir, ¿y entonces a quién le corresponde en este momento jalar al país entero para que se ponga al frente de solucionar estos retos? ¿Quiénes son los llamados en este momento? ¿Quiénes están como en capacidad de jalonar todas estas capacidades para ponerlas en sintonía y en orden con lo que necesitamos ahora? Qué pregunta tan difícil. Yo realmente no sé si tenga la respuesta. Me atrevería a decir algo, pero no sin antes reforzar una premisa que acabas de decir, profe Garzón, y es que
de alguna manera, es que fíjate la paradoja, y por eso es tan importante estar hablando con ingenieros químicos. Porque claro, dependemos de la ciencia para encontrar un antídoto o una vacuna que nos permita curarnos. Pero eso nos cura la vida individual. Pero la colectiva, la capacidad de generar bienestar, de cambiar de modelos de desarrollo destructivos versus a modelos de mayor bienestar colectivo otra vez, no puede depender únicamente de los científicos que hacen un aporte extraordinario para la vida, sino que ahí es donde viene, y el ejercicio de la séptima papeleta está muy bien traído, como la vida misma, quienes estamos estudiando, y yo en primaria apenas biología, sabemos que las mutaciones, no los cambios adaptativos, las verdaderas mutaciones se dan, como en el caso de este virus, con núcleos muy pequeños. No fue todos los microorganismos de todo el mundo que se unieron para destruir al ser humano. Un pequeño grupo de ellos, un núcleo, es capaz de generar por su fuerza y su convicción interna tal magnitud de resonancia y de oleaje que pasa lo que pasó con la séptima papeleta. Lo que pasa es que se institucionaliza a través de una constituyente, de una posibilidad de que ese ordenamiento quede blindado para que de manera sostenible se recuperen los valores que se recuperaron con la Constitución del 91. Ahora, ¿quién es el llamado para hacerlo? Pues yo no tengo la respuesta exacta porque no hay evidencia, por lo menos que yo haya estudiado, de que un fenómeno como estos impactó tanto a nivel global en la historia de la humanidad, lo que nunca había parado toda la humanidad y todos los países a observar y a reflexionar. Pero de alguna manera, la gran mayoría de las veces que ha habido evolución son pactos que arrancan de una de dos maneras. Por eso la respuesta no es exacta. Una es el gobierno de turno, pactos de la Moncloa, el apartheid en Sudáfrica. De alguna manera, los dueños de la agenda política cesan sus hostilidades, logran unos pactos políticos que permiten que la sociedad, empresarios, universidades y demás se adhieran a ese fenómeno a partir del cual, en el caso del apartheid, después de un fenómeno de escenarios que vamos a mirar pronto, en Colombia creo yo, de escenarios posibles, se permite que Mandela regrese a la cárcel, pero de alguna manera habrá un pacto político implícito. Entonces, lo mismo que en el caso del pacto de la Moncloa, el fenómeno político, los diversos adversarios políticos suspenden sus dificultades posteriores a la guerra y permiten y pavimentan el ingreso de Felipe González al poder. A partir de ahí la sociedad genera un esquema de bienestar que permitió que España entrara de alguna manera a jugar en las grandes ligas europeas en cuanto al bienestar se refiere. Hay otro fenómeno que es de la sociedad misma, que es la sociedad la que de alguna manera la juventud, el caso de la séptima papeleta, despierta un volcán, genera una pedagogía nueva, genera algo muy disruptivo que llama la atención. Se intentó hacer con Camila de la Juventud en Chile, capaz de mover el régimen y el sistema hacia algo adicional. Ahora, hay una tercera opción que es la que yo recomendaría en Colombia, porque yo no veo que ni uno ni otro estamos capaces de hacerlo, ni la política ni los políticos, debido a las dificultades que tienen, porque tienen que estar atendiendo además a crisis que se ven encima de los modelos de desarrollo, ni los jóvenes únicamente, aunque existe la esperanza que bien organizados y bien orientados van a ser. Me parece que la otra, el eslabón perdido es la universidad, el university. La universidad es la llamada, y en épocas antiguas sí que lo vimos en Grecia y demás, el conocimiento, la universidad en cuanto a la pedagogía social, a la innovación social, a la gestión del conocimiento, la que no tiene el ego diferente al de la ciencia y al de aprender y enseñar. La llamada a convocar en forma mancomunada
al país a que reflexione y a juntar a los diversos grupos de interés hacia unos elementos fundamentales. Creo que por lo menos en Colombia veo que la universidad requiere una voz, un megáfono y una capacidad para gestionar esa transformación. En unión, obviamente, incluso con los medios sociales de ahora, ¿no? El virus que hemos aprendido tanto también se da en la tecnología de las comunicaciones. Inocular eso, generar narrativas para las redes sociales, puede ser un trabajo bien bonito para las universidades en Colombia. Gracias. Ya me comenta Elma que tiene varias preguntas de los asistentes, entonces te daría como la última pregunta, Gustavo. Digamos, tú dices que la mejor manera de aprender a ser líder pues es ejercitándolo y que para ejercitar el liderazgo colectivo se requiere a la vez la autarquía, el liderazgo de sí mismo. ¿Podrías darnos algunos tips de cómo construir ese liderazgo de sí mismo? Digamos que me imagino que hay algunos ejercicios, que hay algunas pautas para que se combine el desarrollo personal con ese desarrollo colectivo. Sí, sobre todo a tempranas edades de la juventud que nos oye, es un momento clave de transición. Y uno puede reaccionar y, digamos, sufrir las consecuencias que esto está teniendo y quedarnos ahí, o en el liderazgo de sí mismo, que se vuelve colectivo, como bien dices, hacer una reflexión de fondo de qué significa mi vida. ¿Cuáles son mis sueños vitales? ¿Qué es lo que en alguna manera me convoca como propósito superior de mi vida? Incluso aceptando la incertidumbre y el caos como también la oportunidad de crear un nuevo valor que tenga significado para mi existencia. De alguna manera es un proceso de reflexión, de atención, de sensibilidad respecto incluso al origen de mis vocaciones. Muchas veces por, por eso que llaman éxito económico, social, incluso familiar, porque dependemos mucho de la fuerza de la condición de nuestros padres, vamos olvidando nuestras vocaciones fundamentales. Hay que rescatar el ser, rescatar ese propósito superior y ser coherente con esto sería lo primero. Por tanto, hay que estar en silencio, hay que oír la voz interior y hacer algún ejercicio de reflexión mental, pero también corporal, pero también espiritual, respecto a yo como ser vivo, como sujeto del ejercicio de liderazgo. Lo segundo, yo sí creo que tiene que ver con rigor, o sea, pasión y método. Tú tienes que soñar, incluso yo creo soñar en grande, no estamos diciendo que te vuelvas una persona incrédula, por el contrario, que tus sueños te mantengan, pero lo más delicioso de los sueños es volverlo realidad. Y la realidad es un fenómeno más de transpiración que de inspiración, decía tal vez el gran pensador. Entonces, rigor y disciplina, lo que pasa es que es un rigor diferente al tradicional. Es una disciplina que tiene que ver con la disciplina del artista que se levanta por las mañanas feliz a pintar o a fotografiar o a hacer su arte, o el músico que está practicando por su propia pasión a ver cómo mejora, o el deportista cómo mejora su performance. Entonces es una disciplina que tiene que ver con tu cuerpo, con capacidad de también oír tus fuerzas para también decidir qué no puedo hacer. Seguramente queremos hacer deporte por las mañanas, pero nos cuesta trabajo levantarnos. Entonces se requiere el rigor mental de decir, si yo me levanto y hago deporte, mi nivel de bienestar en el día va a mejorar. Ese es el rigor que se requiere, creo yo. Y tercero, en alguna manera cierta como humildad, por así decirlo, para entender que también soy sujeto de dificultades, no soy un ser perfecto, que tengo que gestionar mi liderazgo, pero en el camino me voy a encontrar con gente que me falla, con errores personales que cometo que no soy capaz de evolucionar al ritmo que quisiera,
con muertes de seres queridos de forma injusta, qué sé yo, con miles de dificultades de los seres humanos, en la que en alguna manera, si eres humilde, sabes que eres vulnerable y que las otras personas tampoco son perfectas. La humildad no como una falsa humildad, sino como la vulnerabilidad que nos enseña esta dificultad con el virus. Muchas gracias, doctor Gustavo. Vamos a pasar con las preguntas de los asistentes. Nos dicen, una de ellas es, ¿cree que uno de los puntos de acupuntura de los que habla para independizarnos del gobierno de turno puede ser el enfoque de esfuerzos de liderazgo al campo colombiano? Si es así, ¿cómo cree que lo podríamos materializar? Sí, la acupuntura es muy bonita porque en alguna forma la innovación social y por así decirlo, comillas, la medicina tradicional no está funcionando. Entonces nos toca, y los procesos de evolución no son de 45.000 cosas, sino de 3 alfileres que ponemos. Y yo sí creo que uno es en el campo. Y la biotecnología aplicada al campo y la capacidad que tengamos de recuperar el campo de manera sostenible usando los elementos de la ciencia y de la biotecnología para precisamente preservar las fuentes de agua para que el campo, que entre otras es quizás la mayor ventaja competitiva que tenemos en Colombia, pueda regresar a ser nuestro centro. Yo sí creo que efectivamente sería uno de los campos de intervención de esa acupuntura, pero usted, la persona que hace la pregunta, hace una afirmación que yo no comparto. No por eso quiere decir que yo esté equivocado o que la persona esté equivocada, perdón, y yo tenga la razón. Simplemente que, por lo menos en mi caso, yo no planteo la independencia del gobierno, la independencia frente al gobierno. Lo que digo es que los gobiernos en general, mucho más en los últimos años, fíjate que intentaron gestionar la paz, pero de alguna manera no se pudo en lo colectivo. Y ahora a este gobierno le quedan 2 años para tratar de superar los retos de la primera y segunda etapa de la crisis. Y la alcaldesa de Bogotá tiene que hacer un esfuerzo muy grande, incluso económico, para todo su plan de desarrollo. Tiene que mutar a estas nuevas realidades y demás. Lo que estoy diciendo no es que nos independicemos de eso, perdona, sino que por el contrario interdependamos de esas relaciones. No puede ser que estemos esperando que el gobierno haga y como el gobierno no lo hace suficiente como quisiéramos, entonces hago un retiro completo, una independencia completa. De lo que estamos hablando creo es de la interdependencia, de la capacidad de asegurar, yo personalmente creo que los gobiernos nacionales y regionales lo están haciendo bastante bien, no obstante las decisiones no siempre nos las comparten, pero dejarlo ejercer autoridad y por otro lado focalizar los esfuerzos de empresarios, academia, gremios en el campo me parece fundamental, pero vamos a también que interdepender de leyes que nos permitan entrar ahí, entonces no solamente con el gobierno sino con el Congreso. O sea, el liderazgo colectivo es per se interdependiente. Pero el campo es uno de los puntos de acupuntura, unido con la biotecnología obviamente aplicada. Y la innovación a gran escala. Nosotros somos un país que puede que no tenga todo el dinero para hacer innovación en el campo, pero hay países muy desarrollados y muy interesados en nuestro campo para hacer desarrollo. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿en qué aspectos de la vida debe ser líder un docente en esta época? Qué pregunta tan bonita. Agradezco mucho a la persona que la hizo porque por factor tiempo no pudimos hablar de eso. Hemos hablado mucho con el profesor Garzón de eso. ¿En qué aspectos de la vida de un docente? Pues en todos los aspectos de la vida. Precisamente lo que nos está enseñando esta revolución, esta nueva era, es que de alguna manera
Aprender no es un fenómeno del profesor con el alumno, del profesor que lidera y enseña y el alumno que aprende del profesor. La ecuación es un docente que precisamente ejerce la docencia creando espacios, escenarios en los cuales en toda la vida de ese alumno hay apetito por aprender de su propia experiencia. Aprender es un fenómeno por fuera de la clase tradicional. Entonces, claro, ahora con lo virtual, entonces estamos todos diciendo que aprender pasó de dar clase en el tablero a dar clase virtual. Tremendo horror pedagógico. Lo que nos permite la virtualidad en el campo de la docencia es precisamente asegurar, crear unas condiciones de curiosidad, de responsabilidad del alumno, de apetito por el conocimiento, que lo salga a buscar no solo en el profesor, sino en su vida real, en otras experiencias, en la conexión con otros individuos, en la vida misma, que todos los días cuestiona de alguna manera, sobre todo en la juventud, que es lo que estamos aprendiendo. Entonces la pedagogía y el docente se vuelve un orientador, un guía, un creador de condiciones, casi que si se quiere ambientales, para asegurar que ese alumno despierte a una conciencia mayor, que él no es el sujeto receptor de lo que el profesor dice, sino es el sujeto activo del aprendizaje. Este se da sí, solo sí, con todo lo que hemos aprendido últimamente, se da, es producto de una vivencia. Uno aprende no solo intelectualmente, sino kinestésicamente, con todo el cuerpo, con todo el entorno. Es un fenómeno social, de alguna manera, un sistema social. Entonces, el docente apoya la creación de ese ambiente contenedor. Y ese ambiente tiene que ser confiable. El alumno tiene que descubrir y tiene, científicamente ustedes lo saben, que explorar. Y muchas veces se equivoca, la gran mayoría de las veces no encuentra los puntos de relación entre unos fenómenos y otros. Ahí está la complejidad. Pero no, la sociedad y el docente castra y todavía califica bien al que menos se equivoca, al que más rápido responde, se le pone la mejor nota. Ahí hay un cambio de paradigma fuerte. La pregunta es muy buena. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es, el liderazgo colectivo me parece un concepto importante. Ahora, es en el marco de una industria manufacturera que tiene una historia de liderazgos autoritarios, ¿es posible? Yo sí creo, precisamente por esa misma historia, pues tendrá que mutar porque el liderazgo autoritario ahora no le va a servir a esa industria para nada, porque ella no puede decretar per se que los trabajadores y los participantes de esa empresa evolucionen. Puede usar la autoridad para algunas cosas que hemos hablado de los retos técnicos, que es importante que se mantenga, pero no va a ser suficiente. Ahora, mucho ojo con esto que voy a decir, porque yo no estoy diciendo, y voy a hacer una metáfora jocosa sobre todo, que el liderazgo colectivo sea la revolución del proletariado. Tampoco usé nunca la palabra consenso. Tampoco creo que el liderazgo colectivo sea que todos tienen que estar de acuerdo en todo para que en todos los momentos haya. Tal vez Margaret Thatcher dijo que liderazgo, el consenso es enemigo del liderazgo. El liderazgo colectivo, como lo vemos nosotros, sí es posible para asegurar un cambio cultural de esa empresa. Esos cambios culturales se dan de a poco para mostrar que la inteligencia colectiva, porque el liderazgo e inteligencia colectiva van de la mano, que esa inteligencia colectiva, esos núcleos pequeños, sin que sean violentos en cuanto a desafiar a la autoridad, porque entonces estalla la olla y vuelve la autoridad a reprimir, sean más inteligentes que el autoritarismo que se olfatea en la pregunta, sean más capaces de mostrar con el ejemplo, con un diálogo diferente, con núcleos responsables de innovar en la empresa, para cuando alguien pregunte algo, decía, nosotros este grupo rompimos las barreras verticales y horizontales, creamos este grupo de trabajo y tenemos esta alternativa de solución, y empieza ese liderazgo colectivo
a ejercer virus, epidemias positivas, contagia. Nada contagia más que la esperanza y los resultados, no solamente lo negativo. Entonces, de alguna manera, esos grupos de trabajo también son responsables incluso de desafiar a la autoridad, pero no con dialécticas violentas, sino con la pregunta. ¿Habrá otra forma de liderarnos? Conversaciones con la autoridad, poniendo los temas difíciles en la mesa, pero en el adulto es posible que aumente la conciencia de ese autoritarismo que se nota. Ahora, la oportunidad es de oro, porque yo sí creo que tiene que ser un tímpano, una persona que hoy por hoy no oiga nada sobre sí mismo respecto a la oportunidad que nos está dando la vida misma de ejercer liderazgo colectivo. La salud de esa empresa no puede depender únicamente de la figura de autoridad. Estoy seguro que hoy puede haber mayores niveles de conciencia para hacer una revolución inteligente, no una revolución de disparos o de groserías, sino una revolución precisamente con la misma arma del aprendizaje, haciendo preguntas, movilizando poder de otra manera. Pero si es posible, hemos visto la mutación en Colombia de empresas muy fuertes, autoritarias, que pasaron hoy por hoy a ser empresas de liderazgo colectivo. Es que el liderazgo colectivo, termino, no excluye la figura de un gerente, de un presidente que toma decisiones, que tiene un contrato social para dirigir, para orientar y para proteger a su comunidad, pero no es suficiente. Gracias. Y para complementar esta pregunta, ¿qué acciones se pueden tomar para motivar a los empleados a que continúen con su trabajo sin necesidad de estar encima de ellos y tener llamadas diarias? Ese es el reto que todos tenemos. Lo que pasa es que yo también parto de una premisa que nadie motiva a nadie. Yo salvo cuando estamos en edad pequeña, que nuestros padres y nuestros profesores nos celebran los logros, y sí creo que hay que celebrar los logros y creo que hay que dar reconocimiento, pero quizás la ecuación de liderazgo que planteamos nosotros es reconocer que en el adulto que hemos hablado, que esa persona no es sujeto de que yo la motive, sino de crear condiciones para que esa persona automotivada pueda entender que va a transitar por un periodo de desequilibrio en el cual yo no le puedo prometer respuestas exactas, ni le puedo fingir que no va a haber dificultades, ni le puedo asegurar que vamos a volver a la normalidad, incluso que voy a sostener su empleo. O sea, los factores típicos de motivación higiénica básica van a quitarse. Entonces es cómo logro, más que motivar a esa persona, crear un espacio contenedor, un ambiente, con mi propio ejemplo incluso, en el cual regresamos a la escalera superior de las necesidades humanas, que es de las trascendencias. Entonces, cómo a través de preguntas yo no motivo, sino logro que esa persona se conecte con el propósito superior de la empresa, o con el propósito superior de sí mismo, o con los valores de resiliencia y empatía que tanto necesitamos. Lo otro es eso, siendo muy empático. Yo no le voy a solucionar el problema a la persona, ni puedo volverme el héroe que le va a decir tranquilo que yo te soluciono todo, porque cuando vienen las dificultades, la gente siempre mira al líder de la autoridad para que me dé la respuesta. Pues resulta que yo no tengo la respuesta, resulta que tú te vas a tener que automotivar, entiendo tu dolor, entiendo que puedes perder el empleo, pero de ti depende reinventarte, de ti depende buscar nuevas alternativas. Si tu maleta está muy cargada, eres tú el que tienes que quitar algunos de los pesos para andar más liviano. Y sabemos que vas a tener dificultades económicas, yo puedo llegar hasta aquí, pero no te puedo prometer lo otro, pero sí confía en que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr que mantengas el empleo, y en caso de que no, pues serás el primero en saberlo y seguramente alguna transición, pero no podemos crear dependencia, es lo que quiero decir. En época de crisis es cuando más
carácter y más talante tiene que tener el líder para asegurar que él puede crear capacidades y no dependencia? Y la capacidad a veces se forma en los desastres, ¿no? Yo no pensé que era posible superar esta dificultad, pues mira que sí. Ahora, con el ejemplo tanto personal como colectivo, o sea, más que motivar es una pedagogía del liderazgo. Si hay algún grupo que lo está haciendo, algunas personas que lo están haciendo bien, si tú estás dando ejemplo en tus propios esfuerzos por mantener la empresa viva, o el trabajo tuyo y los demás, pues eso motiva a la gente por naturaleza a seguir ese comportamiento y esa conducta. Porque tú como líder no puedes decretar que la persona cambie hábitos y evolucione a partir del dolor y de las dificultades que se va a crear. Esa es una responsabilidad que le corresponde a las personas. Y tratarlas como adulto creo que es más motivante que volverte un tranquilo que aquí no va a pasar nada, tranquilo que yo te voy a motivar. Porque el día que tú desconectes tu canal de motivación, la persona sale desmotivada porque tú no lo motivaste, pues está generando una dependencia que es la que ha hecho daño en nuestra sociedad. Lo decíamos antes, somos una sociedad muy libero-dependiente. Esperamos que el caudillo nos solucione los problemas. Muy bien, Gustavo, muchas gracias a ti por las palabras tan elocuentes y sobre todo, pues que nos motiva mucho a trabajar el asunto, digamos, con rigor. Pues en alguna parte de tu charla mencionaste a Ronald Heifetz, profesor de liderazgo de la Universidad de Harvard, que se lo recomendamos a todos para que lo busquen, lo estudien y lo trabajen, porque realmente es tal vez la persona que más ha trabajado a fondo estos temas, teorizándolos muy bien. Entonces, pues creo que se ha cumplido el propósito de motivar a los asistentes, ya algunos se han ido, de manera que vamos a dar por terminada la charla. Le agradecemos muchísimo al Consejo Profesional haber pensado en nosotros, a Jairo, que fue el que tomó la iniciativa, y a Elma, que ha estado detrás de cámaras coordinando todo este trabajo. Y a ustedes, los asistentes, pues simplemente una invitación a que asuman el reto de estar en silencio, como decía Gustavo, de pensarse a sí mismos, de hacer como un estado del arte de su vida y decir, bueno, aquí estoy yo, cuál es mi tarea, qué acción me corresponde y cómo puedo colaborar a que realmente colectivamente vayamos hacia una Colombia más sostenible y una sociedad más, digamos, colaborativa y solidaria. Yo creo que la solidaridad en estos días ha adquirido una relevancia máxima, pero hay que darle sentido, o sea, no es una solidaridad de misericordia, sino es una solidaridad de cooperación y de ética con la inequidad. Es decir, la ética nos obliga a que busquemos más equidad, a que escuchemos a los más vulnerables, a que pensemos en todos por igual y no, digamos, ocultemos, digamos, la realidad de este país que es tan convulsionado. Entonces, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.